Hola, hola queridos amigos, tengan todos buenas noches. Quisiera en esta oportunidad hacer un video diferente a lo que he hecho en otras oportunidades, que mostrar un poco la parcela donde yo vivo, mostrar mis animales, el sector y algunas cosas que pertenecen a mi casa, a mi alrededor y a nuestro estilo de vida. Y lo que quiero compartir en esta oportunidad es lo que se conoce como un pensamiento espiritual. Es tomar una escritura y poder hablar del mensaje espiritual que esta escritura contiene. Y es una de mis escrituras favoritas que se encuentra en el libro de Mormón, que se encuentra en el libro de Alma. En el libro de Alma y empieza, esta historia comienza más o menos del relato que voy a hacer yo, en el capítulo 59, el 60 y el 61 aproximadamente. Y para entrar en contexto, estaban en una guerra entre nefitas y los lamanitas, que estaban siendo fortalecidos por los amaliqueitas. Y en esta guerra quiero contar la historia de dos personas. Una persona que es muy conocida, que fue el capitán en jefe, el capitán Moroni, muy conocido en las escrituras. Pero yo quiero hablar básicamente de otro personaje que era contemporáneo y amigo de Moroni. Y este era el juez superior de la tierra. Y él se llamaba Paorán. Y para seguir contando la historia, ellos estaban en guerra. Paorán estaba en la gran capital de la ciudad en Saraemla, y Moroni con las otras personas como el Amán, hijo de Alma, y otros soldados, otros capitanes, estaban en la guerra, estaban en los países, en las fronteras, en las ciudades fronterizas del país de la tierra, y estaban luchando. Pero habían tenido algunas ventajas y también habían tenido pérdidas de hombre, pérdidas de ciudades, y le había costado mucho reconquistar algunas ciudades. Entonces Moroni envió una carta, una epístola, al gobernador principal de la tierra de Saraemla, o del país general, a Paorán, que era el juez superior en ese momento. Y le envió una epístola explicándole las condiciones de la guerra, cómo estaban sus capitanes, cómo estaban los hombres, qué ciudad habían perdido, qué ciudad habían ganado. ¿Ya? Entonces, cuando envía esta epístola, esperando un tiempo que desconozco cuál habrá sido el tiempo, él envió otra epístola porque ve que en la primera epístola no recibió ninguna respuesta de ningún tipo. Entonces Moroni, a causa de la guerra, estaba muy enojado porque no había recibido nada, ningún tipo de apoyo. Entonces, en sus circunstancias muy duras, muy críticas, recordemos que estaba muchos meses, tal vez años en la guerra, y sus hombres, sus amigos, las personas que él estaba protegiendo, morían a causa de sus enemigos. Entonces él pensaba, tal vez si hubiese tenido más hombres, tal vez esto no habría pasado. Entonces ese es más o menos el contexto de la situación. Y le envió una carta, una segunda carta o segunda epístola a Paorán, en otros términos. En esta carta él fue más duro, porque él empezó a pensar que la causa de las aflicciones que ellos estaban teniendo en ese momento en la guerra era gran responsabilidad de la cabeza de su gobierno, especialmente de Paorán, porque él había sido la persona que él no había enviado ayuda a Elamán, a otros capitanes y a él mismo, Moroni, lo cual hubiera hecho tal vez la diferencia en la guerra. Entonces él empezó a encenderse en su epístola y empieza a usar palabras contra Paorán, directamente a él, y le empieza a insinuar directamente que tal vez, le dice, tal vez tú eres el traidor, tal vez tú mismo estás ambicionando el poder y es por eso que no nos envías fuerzas, no nos envías alimentos, lo acusa que estaba muriendo de hambre a causa de que Paorán no les enviaba ayuda en cuanto a víveres, alimento. Y él dice que sus hombres estaban muriendo en la guerra aún cuando estaban a punto de morir de hambre. Lo acusa de negligente, dice que él estaba en un estado muy insensible. A Paorán le dice que está en un estado insensible pese a toda la muerte que se estaba dando a su alrededor. De sus hermanos, conciudadanos estaban muriendo y él estaba insensible, según Moroni. Ahora también dice que es muy negligente y ya usa palabras más duras y le dice, quiero compartir algunos versículos con ustedes. Dice aquí, en el 30 del capítulo 60, dice, he aquí, espero ayuda de vosotros. Dice, para que nos suministréis auxilio, y aquí
Y a menos que nos suministréis auxilio, he aquí vengo contra vosotros en la tierra de Zarahemla. A menos que nos suministres auxilio, dice, vengo contra vosotros en la tierra de Zarahemla. Ya dice, y os heriré con la espada, al grado de que no tendréis ningún poder para impedir el progreso de este pueblo en la causa de nuestra libertad. Recordemos que está luchando por la libertad. ¿Ya? Ahora, otro versículo en el mismo capítulo, en el 35 más adelante, Moroni también dice, si no hacéis así, es decir, él le dijo que tenía que enviar alimentos y hombres, porque le dijo, yo sé que ustedes son mucho más de los que han enviado, mucho más. Entonces tienen la obligación de reclutar toda la gente que puedan y enviarla al frente de batalla, para ayudarme a mí, para ayudar a Elamán, para ayudar a Teancun y a todos los demás, a Teomer, a Gui, todos los que están luchando en diferentes frentes. Entonces, si no lo haces así, dice, marcharé al instante contra vosotros, hacia vosotros, porque Dios no permitirá que perezcamos de hambre. Por tanto, Él nos dará de vuestros alimentos, aunque tenga que ser a fuerza de espada. He aquí soy Moroni, no temo, soy el capitán en jefe. No busco ni poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores de los hombres, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Entonces, imagínense, fue una carta muy dura al gobernador o al presidente del país, podemos decirlo en ese tiempo. Pero Moroni, esta es la parte que más me gusta de esta escritura, es la reacción que tuvo Paorán ante la carta de Moroni. En el 61, capítulo 61, el versículo 9, voy a leer solamente un extracto, solamente este versículo para entrar en contexto de lo que es la respuesta que Paorán le da a Moroni, porque también le envió una epístola de respuesta. Y dice, ahora bien, diciéndole a Moroni, dice, me has censurado en tu epístola, pero no importa. No estoy enojado, antes bien me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paorán, no ambiciono el poder, sino únicamente retener mi asiento judicial a fin de conservar los derechos y la libertad de mi pueblo. Mi alma permanece firme en esa libertad en la que Dios nos ha hecho libres. Bueno, cuando le llega esta carta a Moroni, Moroni se alegra mucho de que su amigo Paorán no era un traidor como él pensaba. Pero hay una historia que se alarga un poco más. Lo que yo quiero compartir, esta parte de la reacción o la respuesta que que Paorán le da a Moroni, es que dice, me has censurado, pero no importa. No estoy enojado contigo. Antes me regocijo en la grandeza de tu corazón. Hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando las personas a veces malinterpretan nuestras intenciones, nos acusan falsamente o dicen o hacen alguna cosa que para nosotros pueda ser ofensivo? Reaccionamos como Paorán y decimos, no importa, no estoy enojado. Entiendo la situación por la que estás pasando. En nuestro corazón, decirlo en nuestro corazón, entiendo que estás pasando un momento difícil y que tal vez tu mente no está tan clara y estás equivocado con respecto a lo que yo digo, con respecto a lo que yo hago, con respecto a lo que yo soy. No debemos ofendernos tan rápido. Debemos ser mucho más tolerantes, debemos ser mucho más pacientes y debemos ser mucho más humildes. Nos vemos en una próxima oportunidad.